Pero vamos a hablar de cosas también. Tú eres una activista social activa. Activa, sí. ¿Ah? Y estuviste muy inmersa en la Marcha Verde, Sí. de frente, ¿no? ¿Qué te llevó ahí? Mira, los países, las sociedades tienen momentos que obligan a la gente, Eso era un momentum. exacto, obligan a la gente a quemar las naves. Yo no sé qué habría pasado en República Dominicana si la gente no entiende, como entendió en ese momento, que había que ponerle fin a lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Bueno, los niveles de corrupción que vivía la República Dominicana, ni siquiera nosotros, los que ¿Te estábamos... refieres al gobierno de Danilo Medina? Al gobierno de Danilo Medina, ni siquiera quienes estábamos en Marcha Verde sabíamos el tamaño de la corrupción. Nosotros sabíamos que había una gran corrupción y que la corrupción permeaba la sociedad completa. Porque tiene que haber complicidad con el sector privado. Con todo, ¿Qué? permeaba todo. Entonces, cuando ahora en los juicios que te dicen 6.000 millones de pesos, o sea, para mí eso 14.000 millones de pesos. Participación Ciudadana acaba de hacer un resumen que dice son 56.000 millones de pesos. Solo en los juicios, en lo que está en justicia, en 4 juicios. Entonces, en lo que no está en justicia, en lo que terminó, en lo que fue Sunlan, en lo que fueron una serie de contratos, en lo que el Estado simplemente erogó recursos. Yo creo que el país entero, que no fui yo la que dije no, hay que salir, sino que fue el país completo. Yo era parte de una oleada. La corrupción es sistémica. O sea, hay corrupción también en este gobierno. Claro que hay. Mucho menos, pero la hay. Y creo que la diferencia es que no hay complicidad. ¿Tú sabes cuál es desde la arriba. diferencia? La intolerancia a la corrupción que se quedó marcada. Correcto. Ahora cuando tenemos un caso, nosotros tenemos ahora mismo el caso del Intran, hay un contrato, sí, ¿por qué persiguieron? O sea, la gente cuestiona, pregunta. El mejor ejemplo es el caso de Danilo, que decía, ¿cuál corrupción? Dígame, o sea, y... Está ese famoso video cuando él dice eso. ¿Cuál corrupción? Pero la gente también quiere que si sean mucho o poco, que los corruptos de este gobierno también vayan a la justicia. Que no espere el gobierno salir para eso. Porque eso le da más credibilidad a lo que pasó. Eso le da credibilidad a lo que pasó y eso le da credibilidad a todos los procesos. O sea, nosotros no tenemos 4 procesos en justicia que después de Navidad los abogados de la defensa van a solicitar su extinción. Uf, pero eso es terrible. Eso es terrible, pero es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de justicia que en lo fundamental fue creado en esa época de corrupción y es parte del sistema. Hay gente que dice que tú criticabas muy fuertemente a Danilo y a Luis Abinader no, aunque tú dices que Abinader es el gobierno de los popis y RD es guaguaguá. No, tú no dices mucho eso. Yo digo que el gobierno de Abinader es un gobierno fundamentalmente muy conservador para lo que yo creo. Demasiado. Y creo que aquí hay 2 países. O sea, nosotros tenemos un país del que disfruta una élite y tenemos otro país. Y creo que Abinader no se ha dado cuenta de eso. Todavía él no se ha dado cuenta de eso. Después de 4 años, de más de 4 años. Después de 4 años. ¿Tú crees que no se ha dado cuenta? No se ha dado cuenta. ¿Tú crees en la intención de él, en la buena intención? Yo creo que es un hombre decente y no soy mezquina en eso. Pero al presidente Abinader, por ejemplo, hace unos días, yo te digo que yo soy una fanática del dato. Fanática, o sea, es que yo no te puedo cuestionar a ti cuando tú me estás diciendo algo que tiene un fundamento. Y pienso que en el gobierno se plantean muchas cosas que son ideas y las ideas tienen derecho a ser defendidas, pero que son cuestionadas por el dato. Pero es todo sustentarlo. Déjame decirte una cosa, este gobierno no tiene oposición mediática creíble. No tiene. ¿Y qué significa eso? ¿Y qué implica eso para el país? Eso implica un daño a la democracia como lo era en la época del PLD. Es lo mismo. Nosotros tenemos un periodismo y un ejercicio de la comunicación adocenado. O sea, si tú eres el que paga los anuncios, tú... ¿Te condicionas? Te condiciona y yo no critico eso en el sentido de que cada persona elige su práctica y cómo vive, pero a la democracia dominicana no le hace bien. Yo quiero
Antes de ver esta, Jonathan Liriano de la Marcha Verde también comulgan, tienen ideas muy parecidas y tiene unas palabras. Un elemento destacar de Altagracia Salazar, que no se ve quizás, no se comprende cuando se observa su ejercicio periodístico, es la gran calidad humana y la belleza de su personalidad. Si ustedes se fijan, algunos se han fijado en su vida cotidiana, aunque Altagracia Salazar no lo exprese explícitamente, en ella hay una gran belleza, una gran hermosura en sus actos cotidianos. Su casa es la casa de sus amigos. Es una mujer que se dedica a la belleza, a las flores, a procurar el bien común permanentemente. Altagracia es la alegría, es la solidaridad con la gente que es cercana a ella, con su familia y con todos los que de alguna manera nos hemos acercado a ella, y ella de manera desinteresada nos hace parte incluso de su familia. Bueno, ahí está Jonathan Liriano. Muy talentoso. Un relevo. Un relevo generacional digno, ¿no? La voz de su legado se paseó por Nuevo Diario, Radio Televisión Dominicana, Teleantillas, Telecentro, CDN, El Caribe, RNN, La Z101 y otros. A quien madruga fue una de sus producciones más aplaudidas. La bióloga de segunda mano, apresada por defender movimientos campesinos, que venció las arritmias cardíacas, las presiones y 2 demandas, cuyo carácter pausado suele ser la mejor respuesta, quien celebra en su patio los más cálidos encuentros. Tú le escribiste una carta abierta al presidente, ¿tenía que ver con el Código Penal o algo? Sí. ¿Qué te motivó? Me motivó. Mira, la sociedad dominicana es conservadora y el mundo vive ahora un auge conservador. Y cuando yo vi lo que se pretendía aprobar en el Congreso Dominicano... No podías quedarte callada. No, yo no podía quedarme callada porque yo soy madre. Madre soltera, por cierto. Sí, y soy... fundamentalmente tía, abuela, pero abuela, porque mis sobrinas crecieron conmigo y sus hijos y sus hijas son mis nietas. Y cuando yo vi lo que se pretendía aprobar como Código Penal, no solo en el tema de las 3 causales, sino en otros elementos de derecho, en lo que tenía que ver con la corrupción, con los tribunales militares, yo dije, uno no se puede quedar callado. Uno no se puede quedar callado. No te lo perdonarías, ¿no? No, yo no. Mira, yo estoy en la postrimería de mi carrera. Yo no soy de la gente que va a ir con un bastón o una silla de rueda a un medio de comunicación. Yo creo en el relevo. Yo veo a gente como Jonathan, como Millicent Uribe, como Natalia Mármol, como lo que son, el relevo. No hay imprescindibles en el mundo. Y como yo estoy en la postrimería de mi carrera, yo quisiera dejar un país mejor que el que yo encontré. Claro. Ese es mi lema. Yo quiero dejar un país mejor que el que yo encontré. Si no lo logro, por lo menos lo intenté. Hay gente que ni siquiera lo intenta, por lo menos de conseguir el colectivo, y se enfocan en conseguir el individual. Sí, pero hay una Pero un cosa... bienestar individual para vivir en un entorno de malestar. Pero te voy a decir, ¿no?, una cosa. Alguien decía... Y de desigualdad. Hay una cosa que me enseñó una monja hace todos los años del mundo. Todavía vive. Y yo le dije, yo era adolescente y ella se iba del país. María José Cartagena. Y yo le dije, María José, era una mujer muy culta, muy... María José, ¿cómo es que una mujer buena moza, linda, habla casi yo cuánto idioma, decide ser religiosa? Y ella me dijo, porque aprendí a tiempo que la sonrisa más grande es la que tú ves en la cara del otro y que tú no ves la tuya. Y eso a mí me ha ayudado hace años a andar buscando la sonrisa de los otros y a sentirme bien. Porque tienes que sentirte bien contigo misma. Contigo, pero además... Tú tienes que tener amor dentro para dar amor. Para dar amor, pero además, porque la experiencia de la vida es, y lo que tú ves en el mundo, es que tú no puedes crear tu propia felicidad aislado. Hay algo que es interesante. La que en su momento fue la mujer más rica del mundo se llamaba Cristina Onassis.
tan rica como Casada con Anastasio. hija de Aristóteles Onassis, y heredó, porque su Aristóteles, hermano correcto. se murió, y ella heredó una isla, 900 petroleros, que si yo cuántas cosas. Ella murió porque se suicidó en casa de una amiga en Buenos Aires. Y cuando a esa amiga le dicen, esta mujer que tiene una isla propia, Aparentemente teniéndolo todo. viene a morir en un pequeño apartamento de 2 habitaciones que no tiene una bañera en Buenos Aires. Y le preguntan, y esa amiga dice, bueno, yo creo que yo era la única persona que le decía que no. Y probablemente el no que ella esperaba era el que le evitaría suicidarse. Entonces, no hay nada, ninguna de las cosas que tú puedes comprar te llenan la vida, y aprender eso es bueno. Lo material para nada te llena si tú no tienes una base espiritual. Y bueno, y lo material bien habido, ¿no? Yo quiero que veas, Handry Santana es nuestra guionista, y ella logra en 1 minuto y algo plasmar de alguna manera parte del trayecto de gente que este país valora como tú. Y quiero que veas. La madre que crió sola a sus hijos y entrenó su felicidad, que baila, cocina, colecciona especies y disfruta viajar. Tan genial que no necesita tanto, que se niega al poder o los recursos del tren público, porque su independencia es su riqueza. Perdió 4 trabajos en 8 meses, pero no le arrebataron su esencia. Una migrante digital que un día sin maquillaje abrió las puertas de su patio para compartir sus ideas y continuar levantando a todos aquellos que confían en su palabra, esta vez desde plataformas digitales. Su nombre es marca de orgullo nacional, la dueña de tantas victorias desde su dignidad. Altagracia Salazar. Demasiado laudatorio. Simplemente ahí voy contigo. dominicana Describía lo que has sido. No le pone de más, quizás de menos. En periodismo hay que evitar los adjetivos. Porque los adjetivos, aún en este caso que me favorecen, obviamente, no se cuantifican. Y yo sigo prefiriendo el dato. Que ameritaban ser defendido, y después me daba cuenta. En contra de los fuertes. Sin Ante embargo, la- yo valoro a Milei y valoro a Bukele. Y mira,